nombre es Alides Daza y daré una descripción de la evidencia AA3 EB02, video demostrativo dashboard funcional. El presente video describe el proceso de transformación aplicado al dataset compuesto por variables relacionadas con usuarios de servicios de telecomunicación, características del servicio contratado, comportamiento de uso y datos financieros asociados a la facturación mensual e ingresos por hogar. La primera parte es limpieza de tratamiento de valores nulos e inconsistencia. Como se puede ver en el dataset original, hay datos faltantes en el campo de edad, en el ingreso de hogar, en el género, tipo de vivienda, plan, facturas y método de pago. Los que se pueden evidenciar que están escritos con la palabra faltante y resaltados de color rojo. Ahora, debido a que estas variables combinan distintos tipos de datos numéricos, categóricos nominales, categóricos ordinales y campos previamente incompletos, fue necesario aplicar un conjunto de técnicas de limpieza e imputación, codificación y escalado para preparar la información adecuadamente antes de cualquier análisis estadístico. Ahora, una vez que se hizo esa anulación o se completaron los datos que hacían falta, no se rellenaron por sí solos. Para poder completar esos datos, tuvo que hacer uso. En las variables numéricas se aplicó para este caso lo que fue mediana para las variables numéricas tales como edad, ingreso hogar, factura mes. En cambio, para las variables categóricas como el género, plan, método de pago, vivienda, se aplicó la moda. Ahora, en la codificación de variables categóricas, por ejemplo, el one-hot encoding, la cual consiste en que para transformar las categorías en columnas nuevas con valores 0 y 1, así que donde está la categoría, por ejemplo, en el género, en el primer registro que corresponde al masculino, se coloca, donde es masculino se le coloca un 1 y el resto se completa con 0. Y así se hizo para cada uno de los registros que corresponden a las variables categóricas. Por ejemplo, en el caso de método de pago, en el primer registro, que es de tipo transferencia, la que corresponde al tipo de transferencia se le coloca 1 y al restante se le coloca un 0. Ahora, para la técnica de normalización o estandarización de las variables numéricas, el paso anterior se realizó para las variables categóricas. Para las variables numéricas se aplicó la técnica de escalado como la normalización min-más, que lleva los valores a un rango entre 0 y 1, tal como se puede ver aquí en esta tabla. A los campos, a los registros de edad, a los ingresos y factura mes, se le hizo la transformación de min-más, la cual consiste en obtener los mínimos y máximos, ¿cierto? Para la variable edad se toman los mínimos y máximos y se resta el campo de la edad 37 menos el mínimo, el que nos dio como mínimo, dando como resultado el 15. Y luego se hace la resta entre el máximo y el mínimo, entre el máximo y el mínimo, dando un total de 38. Luego a ese resultado, luego para obtener la variable completamente transformada, se procede a dividir el 15 entre 38, dándonos como resultado 0,39. Antes los números estaban en diferentes rangos. Por ejemplo, la edad estaba en 37 y ingreso en 1.700.000. Lo que puede afectar los modelos de inteligencia artificial, porque muchas variables numéricas
tienen escalas muy distintas entre sí. Por ejemplo, ingresos en millones versus edades en años. Ahora, como podrán observar todos, el resultado final tiene un rango entre 0 y 1. Ahora, ¿qué sucede si no se escala? Si no se escalan los modelos matemáticos y estadísticos, pueden verse distorsionados, ya que las variables con valores más grandes dominan los cálculos, afectan las distancias, influyen más en los algoritmos y generan resultados sesgados. Ahora, de las variables anteriores me dio este resultado, edad de ingreso, y pueden observar que todas están en un rango del 0 a 1. Esto permite que cada variable tenga el mismo peso en los modelos de aprendizaje automático. Ahora pueden ver el antes de aplicar la normalización misma y el después. Se pasan estos números altos a un número que está entre un rango de 0 y 1. Selección o reducción de atributos. Después de corregir inconsistencia, homogeneizar las escalas de medición y convertir variables no numéricas a formatos compatibles, obtenemos unos datos completamente numéricos y a escala semejante, lo que facilita la reducción de la dimensionalidad, tal como se puede ver en la tabla presente. Se utilizó la técnica de reducción de dimensionalidad por variancia, ya que si una variable no cambia, no aporta información al modelo, por lo tanto se puede eliminar. Al aplicar la técnica de reducción por varianza, se evalúa la variabilidad de cada atributo normalizado. Todas las variables tuvieron una varianza superior al umbral establecido como 0,05, por lo que se determinó que ninguna debería ser eliminada. Esto indica que la representación del conjunto de datos se mantiene intacta y conserva completamente la información necesaria para un análisis predictivo confiable. El conjunto de datos en su conjunto de entrenamiento, validación y prueba. Una vez que ya hemos realizado todo, hemos convertido todas las variables numéricas y categóricas a un rango entre 0 y 1, todo ese procedimiento se hace para obtener un conjunto de datos en su conjunto, que se divide en un 70, 15 y 15, los cuales el 70% va para entrenamiento, un 15% va para validación y el otro 15% para prueba, para un total de un 100%. Ahora, del dataset original teníamos 19 registros, de los cuales 13 registros se utilizarán para el entrenamiento, los otros 3 para validación y los otros 3 para prueba. El conjunto de entrenamiento, el cual ocupa un 70%, se destina al entrenamiento porque este subconjunto debe contener suficiente información estadística para que el modelo pueda aprender patrones relevantes entre las variables, en este caso edad, ingreso del hogar y factura mensual, estimar correctamente los parámetros internos del modelo, capturar la variabilidad natural de los datos. El conjunto de validación, un 15%, se reserva para validación con el objetivo de ajustar hiperparámetros del modelo, comparar distintas configuraciones o algoritmos, detectar sobreajustes, evaluando el desempeño en datos no vistos durante el entrenamiento. Y el otro 15% restante, que corresponde al conjunto de pruebas, se utiliza exclusivamente para la prueba del modelo ya entrenado y validado. Su función principal es proporcionar una estimación imparcial del desempeño real del modelo, simular el comportamiento del modelo frente a datos completamente nuevos y servir como referencia final para reportes académicos o técnicos. Ahora, consideraciones de seguridad. Si recuerda, en el dataset se omitieron datos sensibles o que comprometieran a las personas
a datos personales que comprometan la integridad o la seguridad de la persona. Y durante el tratamiento de datos es importante proteger la información personal de los usuarios. Por eso, antes de trabajar con el conjunto de datos, se revisaron posibles riesgos como nombres, documentos, direcciones o cualquier otro dato que permita identificar directamente a una persona. Para evitar problemas de privacidad, se aplicaron medidas como la anonimización, eliminar o reemplazar datos sensibles para que no se puedan identificar a nadie. Eliminación de datos personales, quitar columnas que no son necesarias para el análisis, por ejemplo, correo, teléfono, etc. Uso de datos solo con fines académicos. Los datos se manejan únicamente dentro del ejercicio y no se comparte con terceros. Todo esto con la finalidad de proteger los datos y que no comprometan a las personas. Todo esto que describe corresponde al PPLine que se utilizó en este caso para los datos semiestructurados. Ya para aplicarlo a los otros datos que corresponden a los no estructurados, semiestructurados, se utilizan técnicas muy diferentes para trabajar con ese tipo de datos. Ya sin nada más que aportar y dando culminación a este video, se despide Alides Daza. Muchas gracias.